¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, a nuestra Open Class. En este caso tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Mayra Toledo. Ella es licenciada en Pedagogía con especialidad en Psicodiagnóstico Clínico, maestría en Educación Especial, maestría en Ciencias de la Educación Familiar, maestría en Dirección de Instituciones Educativas, doctorado en Educación y doctorante en Sexualidad Humana. Ha laborado en todos los niveles de educación, desde primaria hasta doctorado. Ha realizado clínica privada, especializándose en diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje, y tiene varias publicaciones, entre ellas, por ejemplo, la organización y gestión de instituciones educativas en línea, la inclusión educativa y la nueva escuela mexicana. Es actualmente directora académica de CESUMA y hoy nos va a exponer la Open Class titulada Pospandemia, Educación durante la pospandemia o en casos o tiempos de crisis. Les voy a comentar que vamos a escuchar la ponencia de la doctora. Entonces les pido si tienen apagados sus micrófonos y después vamos a dar un tiempo para que podamos resolver cualquier duda. Esta Open Class la estamos grabando y la vamos a poner dentro de su plataforma educativa en la sección de videoconferencias. Bien, pues adelante, doctora, mucho gusto. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes tan puntualmente en esta sesión. Es una sesión quincenal que tenemos de parte de CESUMA, en la que el interés de CESUMA es irnos contagiando del espíritu de CESUMA e ir profundizando en algunos de los temas que hacen referencia a esto. Antes de comenzar, nada más quisiera saber si es mi micrófono el que está, mi audio el que está mal, pero ustedes sí me alcanzan a escuchar bien. La escuchamos fuerte y claro, doctora Toledo. Muchas gracias. Es un gusto entonces estar con ustedes. El ingeniero Torrero me va a hacer el favor de ir presentando o compartiendo la presentación. En esta ocasión vamos a hablar de temas pues actuales que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con una tendencia en educación que se llama el personalismo y sobre todo cómo se aplica como en cuestiones generales y muy prácticas también en estos tiempos que hemos vivido todos. Fue una pandemia general y que parece que estamos tratando de salir de esto y qué podemos hacer nosotros como educadores. Entonces, en cuanto esté listo el ingeniero, comenzamos porque no alcanzamos a ver la presentación acá. Ok. Bueno, como les decía, vamos a hablar del personalismo, que es esta corriente filosófica que incide actualmente muchísimo en educación para la atención de la comunidad educativa en tiempos de crisis. Antes de iniciar, hablando un poquito de la definición de cada uno de estos términos, supongo que hay dentro de ustedes algunos que están estudiando con nosotros la licenciatura en administración, ¿verdad? En este caso no importa que estén estudiando, van a ver cómo, de todos modos, esto que estamos hablando, una empresa es también una comunidad educativa y cómo hay áreas más bien de recursos humanos y toda esta personalización que se requiere en el trabajo de la empresa, también incide en este trato, en este continuo que además nos está afectando a todos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
¿Qué es el personalismo? El representante principal del personalismo es Emmanuel Mounier. Él es francés. Generalmente todas las personas que se dedicaron al personalismo surgieron del ámbito de la filosofía y son de posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial o muy contemporáneos a la Segunda Guerra Mundial. Una de las frases que a mí me gusta de Mounier dice: es en la comunidad, en la relación concreta con los demás, que son como yo, donde principalmente se construye la persona. Es decir, una persona se va haciendo más persona en la medida en que convive con otros que son como yo, con otras personas. Vamos a introducir un poquito el concepto de personalismo y si me haces favor, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es persona entonces? Fíjense en el diagrama, en la figurita que está puesta ahí. La persona es aquella que se identifica a sí misma y es capaz de desarrollarse gracias al proceso de reconocerse a sí mismo en medio de sociedades contemporáneas que tienden a uniformar a todos los individuos sin reconocer la importancia de su singularidad. Ay, perdón. Entonces, fíjense, llevamos ahorita dos conceptos importantes. Por un lado, el de la primera diapositiva. Una persona es más persona solo en la medida en que interactúa con otras personas, con otros que son iguales, semejantes a mí. Pero se es persona cuando me doy cuenta, cuando soy capaz de descubrir que yo no soy igual que todos, sino que no pueden tratarme con la misma medida, no me pueden evaluar de la misma manera, no pueden esperar de mí. No puede, ¿no? ¿Sí me alcanzan a ver? Es que me avisan que se apagó mi cámara, pero... Cámara sí está apagada, sí se ve, el pero audio... no se escucha bien. No se escucha. Ok, permítanme tantito, yo creo que me voy a cambiar de cámara, porque sí estoy teniendo un poco de problemas con esta computadora. Un momentito. Como todo monstruoso lleno de polvo, mi amor. Tranquilo, ¿eh? ¿Ustedes me indican si se oye mejor? Sí, se escucha mucho mejor. Cambió el entorno. Mucho mejor. Que la persona es la misma. Ay, ¿no escuché yo bien lo que dijeron? Se oye mejor. Cambió el entorno. Sí, exactamente, Está perfecto. me cambié de ubicación. ¿Sí, a eso se refiere? Sí, se oye mejor. Ok, bueno, entonces les comentaba que en la primera diapositiva habíamos visto que para ser persona se necesita que uno mismo se relacione con otras personas, con otros que sean similares a uno mismo. Pero en esta diapositiva también nos lo dice Mounier, nos dice que la persona es aquella que se da cuenta que a pesar de estar entre iguales es diferente, es singular y se reconoce a sí mismo con esas capacidades. Y que a pesar de que vivimos en una época en que quieren que todos midamos lo mismo, pesemos lo mismo, tengamos la presión exactamente igual, cosas similares, se dan cuenta que no, que hay puntos que nos hacen diferentes. El tipo de helado, la temperatura en que nos gustan las cosas, la forma de arreglar nuestras cosas y inclusive la forma de ver la vida. Esto es lo que nos va haciendo diferentes. El roce con los demás, el contacto con los demás, pero el reconocerme a mí mismo que yo soy diferente que los otros.
Y en ese reconocerme a mí mismo, reconozco que cada uno de los demás, aunque son similares, también son diferentes. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok. Dice Munier, fíjense, es una frase, es la única así de texto completo que vamos a poner. A ver si regresamos tantito. Es que, creo que el internet el día de hoy no anda precisamente en su mejor forma. Ok. ¿Se regresó demasiado? Bueno, está entre las dos. Dice, ok. Dice, fíjense, no existen los seres en abstracto, la humanidad, el ser humano, el hombre. No, existe Antonio Enríquez, existe Norma Salazar, Alicia Rizzo, Alfonso Ruiz, Sara Torrero, Cecilia, José. Existimos seres concretos que pertenecemos a un ambiente y a un entorno concreto. A eso se refiere el que dice que no están desarraigados. Dice, no existen los seres en abstracto y desarraigados, sino las personas que son también miembros de una comunidad, de una cultura en cuyo seno se realizan. Y esto es muy interesante para nosotros que trabajamos aquí en CESUMA y que estudiamos en CESUMA, pues como ustedes saben, formamos parte de una comunidad internacional en donde habemos personas de diferentes países de América Latina, así como de España. Y aún estando dentro del mismo país, la comunidad en la que yo correspondo me va forjando de una manera especial a que si viviera en otra comunidad. Dice, por otro lado, el ser humano no es un individuo errático, sino un proyecto de comunicación y una íntima participación en la vida. La persona solo existe hacia los demás. Solo se conoce por los demás, solo se halla en los demás. Esto quiere decir, si yo me encierro en mí mismo y desconozco que en torno a mí existen otros semejantes a mí, pero diferentes, jamás voy a poder descubrir quién soy yo. Cuando se hablaba de aprendizaje, en este aspecto, hay un autor que seguramente algunos de ustedes conocen que se apellida Ausubel y que nos habla del aprendizaje significativo. Y nos decía que el aprendizaje significativo solamente se iba a dar en la medida que ese aprendizaje llegara a nuestro conocimiento, a nuestra mente, y nosotros pudiéramos ubicarlo como si fuera una hoja que está volando y buscar a una rama de un árbol en donde incluirse. Solamente íbamos a poder incluirla en un lugar determinado cuando hiciéramos una comparación de qué es lo que tiene similar y qué es lo que tiene diferente de los otros conocimientos que ya tengo. Lo mismo sucede en este aspecto, lo mismo sucede en esta individualidad y en este crear este personalismo. En la medida en que yo tengo roce, en que yo comparto, en que yo convivo con otros, me voy dando cuenta de lo similar que tengo a los otros y también me doy cuenta de lo que me hace diferente. Por eso es importante la comunicación. Por eso es importante conocer a los demás para conocerme a mí mismo. Dice, la experiencia primitiva de la persona es la experiencia de la segunda persona. Repito esa frase. La experiencia primitiva, lo que primero conozco de mí mismo, es la experiencia que se tiene de la segunda persona. Ustedes han oído cómo va desarrollando su identidad un bebé. Al principio se dice que es una sola unidad, mamá-bebé. El bebé no alcanza a distinguir quién es él y quién es su mamá. Él sabe que si llora, una vez que nació, él sabe que si llora, pues sus necesidades se van a atender y entonces, ¿hasta dónde empiezo yo y hasta dónde empieza mamá? No sé. Pero hay un momento cuando el bebé ya no es tan bebé, que ya tiene alrededor de 1 o 2 años y te empieza a decir, no quiero esto.
aunque sí lo quiera. O sea, quieres comer este postre o esta sopa tan deliciosa que siempre te ha gustado y te dice, no, no. Y de todos modos se la das y sí, y la empieza a comer. ¿Por qué te dice no en esos momentos? Porque a partir de ese contraste, lo que está haciendo es precisamente deslindar qué es lo que es quién es mamá y quién soy yo. Entonces, por eso, la experiencia primitiva de la persona es la experiencia de la segunda persona, de mamá, inicialmente de mamá, o de ese ser que me estaba cuidando en mis primeros años y que alcanzo a distinguir que no soy yo. Después se da en la adolescencia también, cuando se desprende un poco de la familia el adolescente y entonces a todo le dice que no, y esa forma de ser, de vestir, de hablar, no va conmigo porque estoy criándome a mí mismo. Estos personalistas van más allá que la identidad psicológica, van a la identidad trascendental, metafísica. Y dice, casi podría decirse que yo no existo más que en la medida en que existo para los demás y en el límite, y el límite del ser es amar. En la medida que soy y que amo y que me comunico con el otro, pues me voy identificando conmigo mismo, me voy haciendo realmente más quién soy yo. Estos son los principios de los que vamos a partir. Munier es el principal representante, pero además de estos tenemos a otros. Martin Buber me encanta, él es judío, que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, y decía que para conocernos a nosotros mismos había que hablar de esa relación yo, tú, yo. Y esta es una de las frases pues como más simbólicas de él, en que nos dice, el ser humano es tanto más persona cuanto más fuerte es el yo de la palabra básica yo, tú. En el idioma de origen de él, creo que alemán, el yo, tú lo convierten en una sola palabra. Entonces, ese yo, o sea, que yo, tú se vuelve una sola realidad. No existe el yo solito sin el tú, pero yo me voy volviendo más persona cuando me identifico a mí mismo, cuando sé qué parte de esa relación yo-tú es mía, ¿sí? Pero solamente en esa dualidad, la que sigue. Dice Buber que hay una palabra que se llama experiencia, y esta experiencia se da justamente en la relación del yo con las cosas. Mientras yo conozco la computadora, el mouse, la mesa, la pared, eso es una experiencia. Estoy teniendo la experiencia de conocer y de sentir cómo es una pelota. Los bebés que se meten todo a la boca y que empiezan a comer y a reconocer las cosas por la boca, por las sensaciones que tienen. A eso se le llama experiencia y nos sirven para el aprendizaje, sí. Pero a las relaciones con los demás, dice Buber, no se les llama experiencia. Se les llama encuentro, porque es de tú a tú. Es de un yo a un tú que se comunica. De un yo que se comunica hacia un tú. Ahora sí, ¿por qué vamos a hablar de este tema que tiene que ver con las crisis? Al principio te decíamos, bueno, vamos a hablar de la pandemia, pero bueno, parece que en algunos lugares la pandemia ya está de bajada, en otros parece que sigue de subida, en otros que no se ha quitado jamás. De todos modos, lo que nos hizo vivir la pandemia fue un tiempo de crisis, un tiempo de ver algunas dificultades. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, en primer lugar, porque las escuelas son organizaciones cuya misión principal es educar, es decir, establece una relación persona a persona. Como les comentaba al principio, también las empresas educan. Aquí en México, en la República Mexicana, es muy famoso Bimbo, y que me imagino que también en algunos países de América Latina. Y Bimbo tiene esa filosofía, la relación persona a persona, el atender al cliente persona a persona, el ayudarnos y el convivir para podernos construir como una mejor sociedad. Siendo una escuela o siendo una empresa, podemos considerarnos que somos sistemas dentro de otros sistemas, dentro de del gobierno, dentro de la industria donde nos dediquemos, dentro del ámbito de educación, dentro del estado o la provincia en la que vivamos. Sin embargo, lo que suceda tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela va a afectar a este mismo sistema como a todos los demás.
¿A qué me refiero? Ustedes saben que en México tuvimos el sismo del 2019 y en él se cayeron varias escuelas. El sismo afectó a toda una comunidad, pero en específico se fue viendo cómo iba afectando esto a las escuelas, cuando se cayeron escuelas, y se fue viendo que no era nada más porque la escuela estaba mal construida, sino porque se habían dado permisos para construir un lugar en donde no se debía haber construido. Esto quiere decir que de alguna manera, aunque yo esté situado en un lugar en específico, voy a influir a otros lugares. ¿Cómo lo puedo ver más simple? En la casa, en la familia. Si yo formo parte del sistema parental, si soy papá, mis hijos formarán parte de otro subsistema. Pero si yo me empiezo a pelear con mi esposo o con mi esposa, pues seguramente esa relación también va a afectar a los hijos, en diferente medida según cómo esté constituido ese sistema. Lo mismo pasa en la escuela, lo mismo pasa en la empresa. Las situaciones de crisis hacen que estas relaciones que se muestran aquí, que todas estas relaciones vayan cambiando y unas se vayan estrechando, otras se pongan más arriba que otras, vayan cambiando. Por eso es importante hablar de este tema, porque al hablar de educación cambian todas estas situaciones y tenemos que ver qué podemos hacer para ayudar a crecer nosotros y a crecer a los demás. En la siguiente diapositiva vamos a definir qué es una crisis. Una crisis, dice el diccionario Oxford, dice, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por ejemplo, la crisis de un país. Es también una situación difícil de una persona o una cosa estaba atravesando por una crisis emocional. La Real Academia nos dice, es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. O, fíjense, esto es importante, o en la manera en que estos son apreciados. Es una situación mala o difícil. Pero me gusta esta segunda frase, la segunda parte de la primera definición. La manera en que son apreciados. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué le pasa a él? ¿O qué le pasa a ella? ¿Por qué está así? Sí, es cierto que pasó X o Z cosa, ¿no? Que llegó tal director o que llegó tal alumno, pero ¿por qué se pone así? No, o sea, no es para tanto esta situación. Lo que pasa es que en realidad nosotros no vivimos de los hechos. Generalmente vivimos de la interpretación que hacemos de los hechos. Y esta interpretación va a depender de nuestras experiencias pasadas, de lo que hemos vivido, de los valores que nos han dado. Todo esto va a influir. Entonces, una crisis es algo que yo aprecio como un cambio dificilísimo que me hace vivir de una manera especial una situación a la que yo ya estaba acostumbrado a vivir. Vamos a ver entonces, ¿una crisis qué es? Aquí la definición está obtenida de Iztacala, de la UNAM. Iztacala, para quienes no son de la República Mexicana, Iztacala es una extensión de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuya especialidad es precisa, una de las especialidades que tienen ahí en Iztacala es la carrera de psicología. Y nos dicen desde ahí, una crisis es un estado temporal, gracias a Dios. O sea, no es que para siempre se vaya a quedar esa situación así. Es un trastorno o desorganización que se caracteriza básicamente por la incapacidad de la persona para manejar, ya sea emocionalmente o intelectualmente, o las dos, situaciones particulares. Algo que me está sucediendo. No entiendo por qué se fue con otra. No entiendo por qué al otro lo promovieron y a mí no. No entiendo por qué me está pasando eso. Y ese no lo entiendo puede ser del corazón o puede ser de la mente. Y no lo puedo entender utilizando los métodos que acostumbraba para solucionar los problemas que estaba viviendo hasta hace unos días. No entiendo qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había pasado. Cuando estábamos en el centro de la pandemia, esto nos pasaba. Teníamos que enfrentar crisis y lo teníamos que hacer con recursos y mecanismos
que no sabíamos cómo, no sabíamos si iba a durar 2 meses, 1 mes, 1 semana, 1 año, 2 años, no sabíamos cómo iba a ser. De manera que no sabíamos cómo utilizarlo, qué herramientas utilizar. Nuestras herramientas, nuestras capacidades, lo que habitualmente utilizábamos parecía que no nos servía porque era una situación nueva y nos ponía en desequilibrio como está el muchacho ahí en la cuerda floja. Por eso, en esas situaciones, toda persona experimenta una mayor tensión, ansiedad. La ansiedad, a diferencia del miedo, el miedo es cuando sabes exactamente qué es lo que te lo está provocando. El miedo no tienes claridad qué es lo que te da miedo, pero tienes miedo de esa situación, de lo que va a pasar, del futuro. No acabas de ver qué. Dice, lo cual inhabilita aún más para encontrar una solución. ¿A qué sí? Sin embargo, en estas situaciones de conflicto, en la pandemia, por ejemplo, podemos encontrar, como dicen siempre, una situación de crisis es una situación que nos permite crecer si la aprovechamos. ¿Cómo se da este crecimiento? Dice, toda crisis tiene la siguiente secuencia. Primero empezamos en un conflicto. ¿Qué está pasando? Se van a cerrar las escuelas, se va a cerrar la empresa, ¿puedo salir de casa? ¿No puedo salir de casa? Hay desorden, compremos mucho, hay quienes compraban mucho papel del baño, ¿se acuerdan? Hay quienes decían, no, mejor latas, ahora hay que ponerlos a solear, no, mejor con el desinfectante, y unos que se inyectaban no sé qué, otros que se ponían no sé cuánto, cada quien, había desorden, hasta que después vamos tomando cierta rutina dentro de eso que nos parecía que era inusual. Esto implica que durante ese proceso haya un poco de tensión, pero esa tensión nos implica a elegir algo, lo cual, como dice en el tercer renglón, puede llevarnos para siempre a vivir dentro de un tiempo de adaptación o de desadaptación. Una crisis siempre nos va a obligar a elegir. No podemos quedarnos en la misma situación. Siempre nos va a ayudar a elegir. Entonces, bueno, sí, ¿se regresó? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ante esta situación, siempre vamos a elegir. Cuando estamos en estas situaciones de crisis, estamos viendo hacia un lado o hacia el otro y no podemos quedarnos en el mismo lugar porque nos hundiríamos. Si nos quedamos en el mismo lugar, podemos elegir, ahora sí, como sale en esta diapositiva, podemos elegir pues para crecer o podemos elegir para asumirnos. Ustedes saben que un ser vivo, como decía Piaget, un ser vivo, si no se acomoda, si no se adecua, no sobrevive. Lo mismo pasa aquí. Debemos tener un sistema abierto que permita flexibilidad para adaptarnos, sin dejar de ser quienes somos, pero adaptarnos a las nuevas situaciones para poder sobrevivir. Y entonces ante esto nos están pidiendo, las crisis nos piden que tomemos decisiones. Y les pregunto ahora a ustedes, a cada uno de ustedes que desde algún lugar, desde el hogar como padre, como madre, como abuelo, abuela, desde la casa, desde la escuela, desde la empresa, del lugar donde hayan estado. ¿Cómo vivieron esta crisis? ¿Qué crisis tuvieron que vivir durante el último año o casi 2 años? ¿En cuál de los 3 pasos vas? ¿En el desequilibrio? ¿En la adaptación? ¿En cuál vas? A cada quien nos tocó vivir un proceso diferente. Y ahora, ¿cómo lo combinas con las crisis de tus alumnos, de los padres de familia, de tus clientes, de tus compañeros, de los docentes, de los directivos, de la institución en general? Suele suceder en las ocasiones de crisis que la gente pretende ser entendida por el otro
sin pensar que el otro a veces, sin pensar muchas veces que el otro también pretende o tiene la necesidad de ser entendido. Estoy pensando en un local comercial en donde uno llega a comprar el pan que nos hacía falta o algún ingrediente de la cocina que hacía falta, el refresco, por ejemplo. Y a lo mejor nos encontramos que en esa ocasión la persona estaba, pero de malas, de mal humor o desganado. Puede ser que haya estado viviendo la crisis, pero puede ser que yo también me haya estado viviendo mi crisis. En una institución educativa, en una empresa también. Las escuelas son empresas que tienen cuyo objetivo es el servicio. Si yo doy la responsabilidad de esa relación al cliente, pues malamente se va a llevar a cabo ese proceso, el objetivo que tengo. La responsabilidad es el dueño de la tienda. No sé si me explique. Entonces, habrá que ver siempre cómo estamos combinando el manejo de esa crisis con el manejo de las crisis de los demás. ¿Qué se recomienda hacer? Escuchar, comunícate contigo mismo y con los demás. Ahora nos pasamos muy rápido de la diapositiva, pero es importante reflexionar en la anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar contigo mismo y reflexionar sobre los demás. Muchas veces cuando estamos a cargo de algo y tenemos esa responsabilidad, dejamos de lado la primera parte, cómo me siento. Y lamentablemente las emociones salen sin que nosotros muchas veces podamos distinguirlas si no hemos tenido el proceso de reflexión. Entonces, ¿cómo me siento? Escúchate, porque en la medida en que te escuchas a ti mismo, puedes escuchar a los demás. Ahora sí, lo que sigue son como aspectos concretos, muy, muy, muy concretos de lo que pudiéramos hacer. ¿Cómo me puedo comunicar? Pues acércate más. Si tienes a un alumno, pregúntale cómo están en su casa. Seguramente, bueno, a mí me ha tocado docentes, directoras, maestros, que han tenido alumnos que han perdido a 1, 2, 3 miembros de la familia, niños que se han quedado huérfanos durante este tiempo. Pero ¿qué necesitas y qué necesitas escuchar? Pues necesitas escucharte a ti mismo y escuchar a los demás antes de decir, ay, pobrecito, seguramente le estás pasando muy mal, que escúchalo, escucha su físico, qué es lo que te está diciendo con el lenguaje corporal. Vete en el espejo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Y entonces ya habrás dado el primer paso. Lo siguiente es darles certeza y darles confianza dentro de lo que se puede, dentro de lo que tenemos. ¿Cómo se hace esto? Escuchando, sabiendo qué es lo que necesitan, sabiendo qué es lo que sienten y qué buscan y cómo requieren que les brindemos este servicio. Ahora lo voy a llevar esto mismo a nosotros. ¿Qué necesito hacer para tener confianza en mí mismo? Saber qué es lo que necesito yo, cómo me siento yo, qué busco y qué servicios requiero. Una vez que ya lo sé, podré tener más certeza, estaré plantado en el piso con mayor fuerza y podré dar confianza a los demás. El tercero es comunicarse abiertamente. Y eso, dice ahí, no significa que le tengas que cumplir todos los deseos a todos los alumnos, a los papás, que seguramente quienes son docentes ya les habrá tocado el que a mi hijito me lo trata de esta manera, por favor, porque es muy especial. Y no, o sea, tienes que irles diciendo lo que se puede hacer dentro de las características de un momento de crisis para que puedas continuar con tu objetivo como institución. Una crisis puede ser, por ejemplo, cuando un chico, sin que estemos viviendo la pandemia, sufrió la pérdida de un ser querido. Una crisis puede ser cuando se cambian de casa. Una crisis puede ser cuando se le murió su cachorro o su mascota favorita. Eso puede ser una crisis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? No lo vamos a cumplir. Ay, déjelo que llore todo el tiempo, déjelo que no entre a clases todo el tiempo. No. ¿Qué es lo que se puede hacer para seguir adelante? Luego,
comunícate. Y este es importante. Déjale saber a aquellos pormenores que pudieran retrasar tu servicio o complicar la atención. Muchas veces creemos que nos van a entender y que si nos atrasamos en algo y que si no les damos la atención como ellos estaban acostumbrados, pues nos van a entender porque saben que estamos viviendo en una crisis y esto no es cierto. Muchas veces hay gente que se acerca a estudiar, hay gente que se acerca a la tiendita de la esquina porque sabe que ahí va a estar la tiendita de la esquina que siempre le ha vendido la Coca-Cola de toda la vida. Si un día llega y no encuentra esa Coca-Cola, a la crisis que tiene, esa cosa puede ser una arenita, se va a convertir en algo inmenso. Entonces sí hay que considerar esto y avisarles que puede ser que cierre, porque no tengo esta certeza, pero que voy a seguir dándoles el servicio. Y bueno, en comunión con el anterior, dice que ellos entiendan qué es lo que pasa y que no se sientan desatendidos en caso de algún imprevisto. Esto hará que las instituciones educativas sean recordadas, sean amadas, que digan, es que ahí aprendí, pero sobre todo aprendí a ser persona. Me entendieron como persona. El apoyo que me dieron, el respaldo que me dieron, es algo que nunca voy a olvidar. Y ustedes tendrán experiencias de eso, de alguna institución educativa que les dijo, wow, a lo mejor no fueron la máxima institución bilingüe o trilingüe, cuatrilingüe que se espera ahora, pero cómo me enseñaron a entender y a tener confianza y esperar en la gente. Y por último, ten una comunicación cercana y empática, sin perder la seguridad y la autenticidad. Y quiero enfatizar en la parte de empatía, porque Buber también nos dice que, no es Buber, pero ahorita les digo quién es, nos dicen que empatía no es lo que nos han dicho en muchas ocasiones y lo veíamos en la conferencia anterior con el doctor Pablo. No es ponerse nada más en los zapatos del otro. Es saber que los zapatos del otro pueden o no calzarme, como a la Cenicienta. ¿Se acuerdan que le llevaban la zapatilla a todos los del reino para ver a quién le quedaba? No se trataba de que todos se pusieran el zapato, porque puede ser que no me quede, puede ser que mi pie tenga juanetes y esté enorme y no me quepa. Pero tengo que entender que ella, cómo siente esa persona al caminar con una zapatilla de cristal. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se siente al caminar? ¿Sí? Entonces va un poquito más allá de nada más decir, ay, sí, me pongo en tu postura, lo cual a veces es muy difícil. Entender que el otro es otro, pues cuesta trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a personalizando nuestro servicio educativo. Dice, todos los sistemas forman parte de un organismo, como lo veíamos al principio, y responden a una función primordial. Las escuelas, su propósito es servir. ¿Para qué? Cuando estábamos durante la pandemia, hace unos 6 meses, 8 meses, estaba asesorando a una directora de secundaria que daba español y me decía, maestra, es que yo no sé qué hacer porque mis alumnos estoy tratando de atender por teléfono, por WhatsApp, por diferentes medios y no sabe el tiempo que me toma el estar inventando nuevas cosas para que les atraiga y no sabe el tiempo que me toma el estarles retroalimentando para que luego haya alumnos que no contestan o que no les importa lo que estoy diciéndolo o parece que nunca lo vieron. Y ella, yo le estaba asesorando en su tesis y ella le preguntaba, ¿y qué quieres hacer de tu tesis? Pues yo quiero ver la evaluación. ¿Y qué evaluarías? Le preguntaba. ¿Qué evaluarías en estos tiempos de pandemia? Ya era español, tenían que saber en secundaria, que vendría siendo como el 7º grado, 8º en algunos otros países. Dice, pues tendrían que saber, pues redactar bien ensayos, hacer cómics, hacer diferentes análisis de novelas, ok. ¿Y eso para qué les sirve ahorita, durante la pandemia, en la época en que no podíamos salir? ¿Para qué les sirve saber que un párrafo o que un poema de tal estilo tiene que estar escrito con 3 versos y 4 estrofas? ¿De qué les sirve? Y le preguntaba, bueno, ¿de qué te sirve tu materia? ¿Para qué quieres que un adolescente estudie tu materia? Y fue muy bonita la respuesta de la maestra porque me dijo, es
es que les sirve para meterse en otro mundo, para ver que hay otras personas en novelas, a lo mejor ficticio, que han vivido lo que están viviendo y pueden encontrar otras rutas, otros rumbos para los cuales que les pueden servir para salir de esta situación. Ok, entonces hay que centrarnos en lo que es importante al educar. Más que aprenderse matemáticas, más que aprender español, más que aprender el dato, hay que enseñar. No digo que no. Yo no estoy hablando de que no tengamos después médicos que no sepan operarnos, pero que sean muy buenas personas. No, tenemos que hacer las dos cosas. Pero en ese proceso está la clave de esos momentos de crisis. ¿A qué le damos más peso? Nosotros como educadores y como personas que prestamos servicio administrativo también estamos llamados a personalizar a los de nosotros. ¿Por qué? Porque la educación es un proceso, esto me encanta, es un proceso personalísimo. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, yo no puedo educar en masa, tengo que educar personas y que personaliza a quien lo vive. ¿Y quién vive el proceso educativo? Pues tanto el educando como el educador. Entonces, en la medida, por eso la educación es un proceso apasionante. Perdón a los administradores con todo dolor, pero soy apasionada de la educación. Y hablar acerca de la belleza de la educación es que nos hace más personas, nos hace poder ayudar a otros a ser más personas. Y es que ni siquiera cuando la hacemos, ustedes lo han visto en comparación de un caballo, de un elefante, de una jirafa que se levantan luego y empiezan a caminar. No somos personas acabadas del todo, ni cuando la hacemos ni después, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 70, nunca. Siempre en nuestro caminar nos estamos convirtiendo en personas. Esa es la belleza de la educación, siempre incide. Para ir cerrando, hay 5 puntos para la construcción del individuo como persona y que están resumidos o puestos de otra manera en aquel cuadrito que vimos. Uno es salir de sí mismo, del egocentrismo, del narcisismo, de estar nada más metido en mí. Segundo, comprender, aceptar las diferencias, tener la capacidad de ver el punto de vista del otro, esto de los zapatos, ¿no? De la empatía. Tercero, asumir y tomar sobre sí mismo. Y aquí dice, no es compadecer al otro, pero en ese sentido de, ay, te compadezco, pobrecito de ti, sino en el sentido de que tenemos que compadecer, vivir junto con, padecer lo mismo que el otro padece. Y si padece alegría, vivo la alegría del otro. Y si padece tristeza o si padece cansancio, vivo con, padezco con el otro aquel sentimiento o aquella cansancio o aquella actitud. Cuarto, es dar la donación y el desinterés. En este punto, perdonar es dar. Y en la medida en que podamos perdonar, nos vamos a ayudar a nosotros mismos y vamos a ayudar a los demás. Nos libera. Y por último, ser fiel. Y ese ser fiel no se refiere a un matrimonio, a un noviazgo, sino a que si yo me comprometo contigo en lo que sea, en estar contigo a las 5 de la tarde, preparo mi sesión y lo preparo con todo cariño y con todo esmero y trato de estar puntual y trato de que los instrumentos y la tecnología estén funcionando porque estoy comprometida contigo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos ayudando a los demás a convertirnos en personas. ¿Y qué sería entonces la vocación pedagógica desde el personalismo? Dice, educar no consiste en hacer y hacernos mejores personas. No es que vayamos construyendo así, poniéndole cositas, sino despertar en cada quien esa persona que tiene dentro y ayudarle a que sea la mejor versión, como dicen en algunas películas, la mejor versión de sí mismo. Eso es educar. Decía Mounier, dice, una persona se suscita por una llamada, no se fabrica por domesticación. Ojo con nuestras costumbres en las empresas, en los ritos, vamos a decir, de lo que se tiene que cumplir, de control. Lo mismo sucede en la escuela. Ojo con lo que estamos haciendo.
¿Qué tanto estamos educando y estamos dejando que la persona desarrolle sus potencialidades o la estamos domesticando? El caso de un alumno de secundaria que era muy bueno era muy inteligente, pero era un desastre, era muy flojo. La dirección una vez le dijo, oye, pues tienes que mejorar, tú si no mejoras con tus calificaciones, y está en su papel totalmente, pues no vas a poder continuar, vas a tener, oye, y le dijo, le dijo el alumno, oye, pero ponme en la biblioteca. Ojo con esto. La directora de esa institución quería ayudarlo, sí tenía la intención de ayudar a este chico, pero le dijo, pues si mejoras tus calificaciones, yo te pongo en la biblioteca. Parecería que de esa manera lo alcanzaba, ¿no? Estaba manejando ese estímulo-respuesta, estilo skinneriano, o sea, si tú primero me das algo, yo te doy. Pero ¿qué pasaba si a través de la biblioteca lo dejaba entrar a la biblioteca y le ponía como condición? Si no sales bien, te quitas esto. Es decir, a partir de lo que es, de lo que tiene la persona, de sus potencialidades que a veces se reflejan en los intereses, dejarle crecer para que sea mejor persona. ¿Por qué? Porque en las crisis el individuo no crece más que purificándose, dice Mounier, del individualismo propio de una sociedad despersonalizada. Y creo que la imagen nos está diciendo todo. Les repito, el individuo no crece más que purificándose del individualismo propio de una sociedad despersonalizada. ¿Es malo que la señora tenga un paraguas? ¿Es malo que esté cubriendo con él a su chico? Pues no. ¿Qué es lo que podría hacerlo mejor? Ustedes piensen, ustedes vean. Vamos a la siguiente. ¿Qué hacer entonces? Y repito aquello. Escuche, comuníquense consigo mismos y con los demás. Y pues bueno, me parece que ya son los 50 minutos y damos tiempo a bombardear preguntas y a hacer un pimponeo de preguntas para enriquecernos entre todos. Pues muchas gracias, doctora Mayra. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, podemos dar un ratito para contestarle y para preguntar a la doctora. Igual, si ustedes quieren usar la manita del Meet, pues adelante, o si no, directamente activen su micrófono y pues adelante, aquí escuchamos. Lo que pasó es que los dormí, yo creo. Después de comer y con una voz suave y despacito, se quedaron dormidas. A ver, dice Ninet, Sara, pero él es Sara, ¿verdad? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola, pues Sara. Más que pregunta, quiero yo enfatizar lo último que vimos, la última parte. Me gustó mucho lo que decían de que se quiere muchas veces ayudar. Yo tuve un hijo, yo tengo un hijo, pero en la infancia me dio mucha guerra, y sí, luego lo querían ayudar, pero era así, de esa manera un poco, pues, si no haces esto, no te ayudo, ¿no? Y era un niño muy, muy latoso, muy problemático y muy travieso. No era grosero, pero sí era excesivamente travieso. Y no le dieron en ese entonces las herramientas, una maestra nada más, una maestra sí, le dio las herramientas para que él pudiera estudiar sin molestar a los otros compañeros, sin estar dando lata, sin nada. Le dio las herramientas para que se desarrollara de una manera mejor, porque sí era muy difícil para los maestros. En la mayoría de los maestros no tienen la paciencia, y lo entiendo, pues es un grupo luego de 40 niños y sale uno que empieza a jalar a 3, 4, 5 a dar lata, ha de ser mortal, ¿verdad? Claro, Yo me la pasaba mes tras mes en la dirección
viendo a ver qué había hecho el pequeño o qué no había hecho. Ya me imagino. Sí. Mira, pues aprovecho para hacer promoción. Dentro de 15 días va a estar con nosotros la maestra Bárbara Brown, la doctora Bárbara Brown, que ella es de Costa Rica, pero fue a estudiar directamente a Francia con, ay, se me está yendo el nombre, con el fundador de Educación Personalizada, Freire. No es Freire, es bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Va a estar con nosotros, la trajo aquí a México, lo que es educación personalizada, y justamente mucho de lo que se critica desde esa perspectiva es esto, el que a veces estamos tan centrados en que todos vayan marchando igual, que perdemos de vista lo que estamos queriendo hacer desde el corazón, o sea, desde el centro de la persona. Sí, tienes toda la razón, o sea, a veces pasa eso y tenemos que hacer en casa o en otros lugares malabares para ir componiendo, ¿no? Un poquito. Gracias. Gracias, maestra. Reinaldo, por ahí. Buenas tardes, maestra. Un gusto saludarles desde El Salvador. Saludos Hola, a todos. Qué gusto. Gracias. Muchísimas gracias por su ponencia. De verdad, qué bonito. Me identifico mucho con el enfoque personalista de la educación y creo que hoy en estos tiempos de pandemia, más urgente que nunca ese trato. Creo que la diferencia la diferencia formativa radica justamente en eso, en cómo nosotros nos relacionamos con los estudiantes. En mi caso, soy docente universitario y de pronto las problemáticas de nuestros jóvenes se abocan cuando hay empatía al docente, y eso es bonito, y quiero agradecerle de verdad por su ponencia, porque esto es refrescarnos a Munier, por ejemplo, con ese enfoque eminentemente personalista, creo que es mucho más necesario hoy en tiempos de pandemia, pasar un poquito de la escuela tradicional a esta más activa, ¿no? A un enfoque más activo. Una consulta a la vez. ¿Cuál sería entonces el rol ahora del docente? Digo, porque sin sonar paternalistas, pues, porque tampoco es esa nuestra función. O sea, yo estoy de acuerdo que tenemos que pasar a ese enfoque un poco más del estudiante activo y todo esto, de acuerdo, sí, pero también estamos ante una sociedad que parece ser que vivimos, como lo diría Simon Bauman, en una cultura desechable, en la que no importa nada, en la que no hay nada así importante y que hay que abatir los bastiones, diría Marx, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer como docentes, aún manteniendo la centralidad del estudiante, no perder, pues, nosotros, no ponernos en la meritocracia de la magistratura, ¿no? Sino más bien darle esa preponderancia al estudiante, pero al mismo tiempo ejercer ese rol que le es propio del magíster, ¿no? Del docente, de poder transmitir, de ayudar algo. Si no, pues, ¿qué hacemos? O sea, si el estudiante es absolutamente al estilo Rousseau, es absoluto y haga lo que quiera, tampoco, ¿no? Yo creo que tiene que haber un término medio. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿qué podemos hacer o cuál es la función ahora del docente en estos tiempos de pandemia? Gracias, maestra, gracias. No, gracias a ti, Reinaldo, pero me parece que parte de la respuesta la has dado tú. Y esto es lo enriquecedor de este tipo de sesiones. Quería empezar por donde empezaste tú. Generalmente cuando se dan este tipo de pláticas sobre cómo educar en pandemia y todo esto, nos hablan acerca de cómo usar la tecnología, qué métodos educativos y que si el internet o que si tal plataforma o que si no sé qué. Bueno, pues hay muchísimo acerca de esto. Yo creo que si ustedes buscan en Google, van a encontrar en el número de sugerencias, en el número de blogs, en los que van a poder encontrar todo esto. Pero a mí me parece importante de no perderlo central, justamente, ¿qué estamos haciendo en la escuela? ¿Para qué estamos educando? Entonces, desde ese principio, cuando en alguna ocasión me tocó en algunas varias ocasiones me tocó impartir la asignatura de métodos de enseñanza de psicología del aprendizaje y las diferentes escuelas psicológicas. Esto ya fue cuando ya se empezaba acá en México el cognitivismo, el constructivismo por ahí de los 80s más o menos. Y bueno, pues habían dos cosas. La forma en que nos capacitaran a nosotros fue un día una sesión rápido, les doy la información, responden este cuestionario y los veo en sus clases a ver qué están haciendo, ¿no? Bueno, nunca nos fueron a visitar. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento?
que a través de una metodología conductista nos querían enseñar una metodología constructivista. Querían que nos volviéramos constructivistas. Cuando daba estas clases, cuando yo les enseñaba esto a mis alumnos, les decía, miren, yo no les voy a decir qué metodología utilicen, pero ustedes se van a dar cuenta. Cuando sean supervisores, les daba la materia a veces a psicólogos. Cuando ustedes vayan a una escuela y sean asesores de esa escuela, ustedes van a poder distinguir en el actuar del maestro, cómo está tratando a ese alumno, cuál es la concepción antropológica que tiene, quién es para él el alumno, qué significa para él educar. Y te va a decir, no, yo soy constructivista, pero tienes un punto más por haber hecho esto y tienes un punto menos por no haberlo hecho. Y por ahí va la respuesta, Reinaldo, y tú lo diste. En la medida en que en tu mente seas consciente de cuál es tu proceso educativo, para qué es la educación, para qué estás educando, la respuesta estará ahí. No sé si me explique. O sea, no te estoy dando a lo mejor una respuesta concreta de punto y seguido, porque va a depender de que lo que sea para ti educación. ¿Qué es educar? Sí, le entiendo, maestra. Sí, le entiendo. Muchísimas gracias, de verdad. Y sí, yo creo que por allí va lo fundamental, o sea, que cuál es nuestra concepción de la educación. O sea, no es tanto, de hecho, ni siquiera es esa transmisión, ¿no? O sea, ni siquiera es eso, o sea, es mucho más que eso y me encanta mucho por eso esto, no tanto qué te voy a hacer pensar, sino qué tipo de persona queremos forjar. De hecho, hay una filósofa española que habla de eso, ¿no? De forjar el carácter, Adela Cortina, ¿no? Habla justamente de eso, de forjar. Y creo que por ahí va también nuestra tarea. Muchas gracias, maestra. No, de que nada más haciendo como un punto y seguido con lo tuyo, me dedico últimamente, les dijeron, a lo que es educación en la sexualidad. Y uno de los cursos que más ha servido es aquel que les damos a los docentes para dar sexualidad, pero a partir de la vivencia de su propia sexualidad. Y no entendemos por sexualidad únicamente genitalidad, sino la forma en que yo soy y cómo me comporto y cómo me relaciono con los demás. Entonces, hemos tenido incluso, se supone que es para docentes y directivos, pero ha habido personal administrativo que se inscribe. Dice, ¿yo qué voy a enseñarles? O sea, yo nunca voy a estar delante de un pizarrón, delante de un grupo. La forma en que tratas a las personas, la forma en que convives con ellas, que te refieres a ellos, a quien les das preferencia, se contagia. A lo que quiero decir, la educación no se enseña, la educación se contagia. No sé si me explique. Es hacer crecer a la persona es algo que tiene que empezar por ti y que lo vas a transmitir a los demás sin querer. Y de ahí el riesgo. Si fuéramos médicos, hubiéramos dejado ya muchas pinzas dentro de la gente, muchas gasas, muchas instrumental, porque nos equivocamos. Pero como somos educadores y a veces esto no se da cuenta uno tan rápido, pues las pinzas y las gasas quedan para más adelante. Esperemos que algún otro educador, como nos decía Sara, algún otro educador pueda quitarle esa gasa que la dejaron adentro. Entonces, pues se contagia. Muy bien, José Afranio, perdón. Para todos, saludos. Estoy desde la cordillera de los Andes en el departamento de Antioquia, Colombia. Nos tienes que enseñar una imagen de allá. Ya la noche no permite. Tal vez por allí ven un poco de las montañas. Sí, se alcanza a ver. Mil gracias. Ok, me encanta el tema. Comparto con Reinaldo cuando manifiesta la preocupación por la postura nuestra. Pero sin embargo, la conferencia creo que se adentra en la respuesta. El hecho de nosotros servir como docentes, como facilitadores, para despertar con el proceso educativo a las personas, ya es bastante comparado con las actividades de siempre. Él decía, y yo lo he visto así, los estudiantes al parecer vivieran un mundo como diferente al que los maestros los queremos enrumbar. Pero si nos metemos en lo que usted ha presentado, de despersonalizarlos,
de tratarlo a cada uno de acuerdo a sus condiciones y ayudarle en construir lo que ellos quieren, estaríamos cumpliendo nuestro rol como docente, porque ellos quieren ser algo y nosotros simplemente nos ofrecemos como sus facilitadores. Así es que me gusta esto de el personalismo en este proceso, que aceptemos que todo lo que nosotros tenemos que hacer ha de convertirse finalmente en servicio frente a nuestra sociedad. Me gustó mucho la conferencia anterior y esta también me deja con las ganas de conectarme a la próxima. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Me dejas pensando en muchas cosas, desde, pues que en relación a la pregunta de Reinaldo, hay que escuchar a nuestros alumnos, cómo hacerlo concreto. Y decía ahí por ahí una frase que lo ponía así como muy de cliente. No es que trates de darle al cliente todo lo que quiere. O sea, no es lo que lo trates estilo Rousseau, que haga lo que quiera, ¿no? O sea, tú tienes una misión y tienes un servicio que cumplir y algo que hacer. Pero escucha qué es lo que necesita. A lo mejor en ese momento lo que necesita no es más que lo escuches. O sea, en los momentos de crisis más fuerte, porque estamos hablando en eso y no en la cotidianidad. En el momento de crisis no le va a interesar si 2 más 2 son 4 o 3 por 8 son, no sé, 24, ¿verdad? Pero no le va a interesar que lo escuches. ¿Qué es lo que está pasando? Y después le dices que 3 por 8 son 24, pero al principio escúchalo. Al principio hay que estar con él. Antonio, te veo con cara de querer preguntar algo. Antonio Enríquez. No, de hecho, buenas tardes a todos. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Pues nada, que la charla muy interesante. Estoy sorprendido de todos los lugares de los cuales está el grupo. Pero no, por el momento no tengo dudas. Soy nuevo en esto, recién graduado de psicología. Quise comenzar con el curso, pero actualmente no ejerzo absolutamente nada. Pero muchas gracias por la participación, por todo esto. Pues muchas gracias por compartirnos. Gracias por estar aquí. No sé si José habías levantado tu mano nuevamente. Sí. No, no, por favor. Ok. Gracias. Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Miren, de verdad que todo esto me gustaría más que se quedara en un rollo que oyeron durante 50 minutos. Aquí en México rollo quiere decir palabras sin sentido, bueno, no sin sentido, sino que algo que me va como adormilando. Sino que traten de leerlo, de ver nuevamente las sugerencias, si ustedes anotaron algo, y llévenlo a la vida. Llévenlo, empiecen con ustedes. Sí, el principal educador, así como el ingeniero, tiene sus compases y sus maquetas y todo esto. El educador educa con su persona. Empecemos por nosotros, con una cosa concreta. Oyéndome, viéndome en el espejo, ¿qué necesito? A lo mejor no me había fijado, o a lo mejor me estaba fijando demasiado en el espejo y no me veía los pies, ¿no? No sé. Entonces, por favor, traten de ponerlo en práctica. Y sí, dice Reinaldo por acá, dice, deberíamos, pero... del grupo de WhatsApp, estaría padre y me invitan. Déjenme ver, para irnos apoyando entre todos, pero lo que pasa es que tenemos de diferentes maestrías, tenemos 3 maestrías ahorita y 2 licenciaturas, más otras por otro lado que son como de corte más administrativo. Entonces déjenme ver de qué manera podemos hacerlo para tener esta confluencia y formar grupo. Pues si estamos hablando de la personalización y de la convivencia entre unos y otros y de ese enriquecimiento, pues debería ser lo primero. Pues les doy las gracias. Si no hay más, de verdad,
Es un placer, me encantaron las fotos que tenían al principio de Ceci con su guitarra ahí tocando, me encantó verla, me encanta verlas siempre aquí presentes, tan entusiasmadas, tan participativos y comprometidos con sus estudios. Mil gracias, cualquier cosa estamos para atenderlos y estamos a sus órdenes. Nos vemos dentro de 15 días con la doctora Brown, que nos va a hablar del personalismo y le van a sacar mucho jugo, van a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Mayra. Gracias, doctora. Muchas gracias, excelente día. Buenas noches. Gracias.